Primero que nada, bueno, gracias a la sociedad y sobre todo porque en este evento se hizo un homenaje a mi maestra y coordinadora, la doctora Virgen Gómez, decir que yo fui coordinadora de CEBAS y de la consulta después de Virgen y que yo siempre iba atrás de ella. Y que cada vez que la llamaban para una cosa, Sara, yo no puedo. Y ahí estoy yo. Por eso también es que trabajo en el central. No tengo conflictos de interés. Vamos a hablar un poquito del antimicrobiano ideal, pero eso nos lleva al uso racional de antibióticos porque resulta que el antibiótico ideal es algo que no existe. Porque fíjense, un antibiótico perfecto sería algo que esté disponible solo para administración oral, nada de inyecciones. Si no, piensen en ese recién nacido que mandan con amicacina intramuscular por 5 días. Actuar como prodroga, es decir, básicamente solo el compuesto activo, sin excipientes y sin nada. Acumularse en macrófagos para poder trabajar o tratar infecciones intracelulares, no efectos teratogénicos, o puede utilizar perfectamente recién nacidos y embarazadas. No interacción con otras drogas, es decir, que ese paciente adulto que toma antihipertensivos, toman medicamentos para diabetes, usted le puede poner el antibiótico y no haber ningún problema. Los pacientes que toman anticoagulantes, se excreta sin ningún cambio, o sea que no va a dañar el riñón ni nada. Además, tiene una actividad bactericida de amplio espectro, contra gram positivos, gram negativos, bactericida, para bacterias persistentes en el biofilm y además pocas concentraciones, es decir, que no hay que monitorizar ni hacer medición de niveles porque todo va a estar muy bien, actuar en múltiples diferentes puntos de los sitios de la bacteria y además va a evitar que la bacteria lo exteriorice. Eso solamente en ciencia ficción, no existe eso. Ahora bien, si sabemos utilizarlos de manera apropiada, si aprendemos a racionalizar y conocemos algunas características que pueden optimizar su uso, podemos acercarlo a lo ideal. Tenemos varias reglas importantes al momento de utilizar antimicrobianos. Lo primero es conocer la epidemiología local. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la prevalencia de resistencia de Streptococcus pyogenes en República Dominicana? Me imagino yo que debe ser muy alta, pero es imaginación, o sea, no tenemos esos datos. Manejamos generalmente a guías locales e incluso muchos centros tienen buenos laboratorios y tienen buenos reportes y pueden manejar intrahospitalariamente sus casos basados en su epidemiología, lo cual cambia de un centro a otro, pero no todos los hospitales tienen ese apoyo. Además, se deben evaluar los factores de riesgo de cada paciente e iniciar empíricamente de una manera apropiada, evitando la resistencia, utilizar medicamentos de calidad y tratar de hacer algo que no se hace nunca, es de escalar con resultados de cultivos. En un chat donde hay varios especialistas, es un chat de Xerxa básicamente, pero una colega infectólogo de adultos se desahogaba hoy diciendo: intensivista, ¿por qué sigue manejando con meropenem y banco a la leptospirosis confirmada? Y ella dijo, eso no es un desahogo, pero realmente pasa mucho. Tenemos ya un paciente con cultivos positivos, tenemos una sensibilidad, tenemos una Klebsiella pneumoniae, pero no se le quiere quitar la vancomicina porque después tú no sabes, sí, pero es que la Klebsiella no es sensible a vancomicina. Incluso en unidades donde no crecen gram positivos, utilizan vancomicina de manejo, aún a sabiendas. A veces yo le digo, no le ponga banco porque aquí no crecen gram positivo, pero como quiera, vamos a ponerle banco porque es el santo grial, meropenem y banco. En cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo, es importante conocer cuáles son el porcentaje de bacterias por tipo de muestra, es decir, cuáles son las bacterias que más crecen en sangre, si tengo una posible bacteremia, si tengo, por ejemplo, infección de piel, cuáles son las bacterias que más me crecen en mi medio, en mi comunidad, en esas secreciones, si es orina, cuáles son las bacterias también prevalentes por género y especie, porque cada una de las familias tienen diferentes géneros, también los mecanismos de resistencia que circulan, el tipo de beta-lactamasa, los tipos de genes que se codifican y de hecho podemos acceder a esa información porque muchos los laboratorios privados más utilizados ya tienen mecanismos, tienen la tecnología para detectar esos genes. Y dentro de los factores de riesgo, esta fue una revisión que se hizo donde se encontró que dentro de los
factores de riesgo más importantes o más prevalentes para tener infecciones multiresistentes estaban la inmunosupresión por medicamentos, trasplante, pero fíjense que el uso de antibióticos es uno de los factores más importantes como factor de riesgo para tener una infección multiresistente, también la nutrición parenteral, el uso de catéteres y la cirugía previa a cuando el paciente presenta el cuadro infeccioso. Y por supuesto antibióticos 48 horas previas. Basados en eso, diríamos que prácticamente el 100% de los pacientes ingresados tiene un riesgo de infección resistente porque no hay persona que se salve de antibioterapia si cruza el umbral de un centro de salud. No importa el diagnóstico que sea. Así sea un broncoespasmo, el paciente es asmático, se jala una neumonía y se le pone ceftriaxona. La taquipnea transitoria de recién nacido es taquipnea, se le pone versus neumonía y se le pone ampigenta, por si acaso. O sea que todos nuestros pacientes van a tener infecciones resistentes. Es importante seleccionar un tratamiento empírico adecuado, basado en epidemiología, basado en factores de riesgo, basado también en el tipo de síndrome que tengo, porque no es lo mismo manejar una infección respiratoria superior que una infección respiratoria baja. No tengo que utilizar necesariamente los mismos antibióticos si tengo una infección respiratoria, así tengo una infección de piel y tejido blando, o si lo que tengo es un cuadro de vía urinaria. Y fíjense aquí que vemos cómo relacionado con la terapia antimicrobiana empírica inadecuada, aumentó la mortalidad en un hospital. Fíjense cómo los diferentes cuadros, y vemos cuál es la que... Ay, no. ¿Cuál es que okay. Los diferentes cuadros, bacteremia, cómo aumentó la mortalidad hasta en 60%, cuando se utilizaba una terapia empírica inapropiada. Importante, preguntas claves cuando voy a abordar un paciente. ¿Está indicado el tratamiento antibiótico en este paciente? Es decir, yo tengo un cuadro febril o no. Yo tengo que evaluar si realmente ese cuadro amerita un antibiótico. Por ejemplo, ¿qué hemos estado observando en las últimas semanas? Un aumento de infecciones respiratorias y prácticamente todos con influenza A, resurgimiento de COVID. La influenza A es un virus, el COVID es un virus. Si yo tengo un paciente con síntomas respiratorios y yo sospecho que probablemente me dice ese paciente que hoy tiene esa sintomatología y que el viernes uno de sus compañeros, bueno, ya sábado, que por ejemplo el lunes no fue mi compañera a trabajar porque estaba afectada de la gripe y ahora yo llego con esos síntomas, ¿se va a morir ese paciente porque yo tenga que esperar el reporte de una prueba? Probablemente no. Entonces, las cosas que tenemos que evaluar es no solamente si la patología que tengo es posible de recibir antibióticos, también las condiciones que tenga el paciente, porque en algunos momentos, por ejemplo, en el caso de sospecha de sepsis, independientemente de la causa de la sepsis, ante el cuadro grave, yo debo colocar antibióticos empíricamente. Recibo resultados, evaluación del paciente, los puedo retirar. Pero en caso de pacientes ambulatorios que probablemente su vida no está en riesgo, que puedo esperar ciertos reportes de laboratorio para decidir si voy a colocar un tratamiento o no, se puede esperar. ¿Cuál es el antibiótico adecuado? Y tener una selección racional basada en el paciente, en los microorganismos posibles. Como digo, no es lo mismo infección de vía respiratoria, infección de piel, infección de vía urinaria, la inmunidad del paciente, la toxicidad del medicamento, sensibilidad antibiótico y parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Aquí tenemos algún ejemplo de guías que nos pueden ayudar a decir cuál es ese tratamiento empírico inicial. Por ejemplo, está la guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Para adultos están prácticamente todos los protocolos actualizados en menos de 2 años. Los protocolos pediátricos aún están en revisión, son desde 2011, pero también tenemos el tratamiento de enfermedades infecciosas ya un poquito obsoleto, 2022, pero vale decir que en esta guía trabajaron los mejores infectólogos de Latinoamérica, incluyendo profesionales de nuestro país. 10 falacias del tratamiento antibiótico. Border is better, es decir, mientras más amplio espectro, mucho mejor. El fallo al tratamiento se debe cubrir, o sea, se tiene que cubrirse. Cuando hay duda, cambia las drogas y añade otra. A veces el paciente no responde por diferentes razones, sin embargo, lo primero que hacemos es cambiar el manejo. Muchas veces, voy a ver como pediatra porque
como pues, soy infectóloga pediatra, los pacientes adultos tendrán otras condiciones. Pero, por ejemplo, los recién nacidos pueden hacerte cambios por hipoglicemia, por anemia, pero desde que el paciente se torna hiperactivo no quiere comer, se le cambia meropenem y después se le hace un hemograma cuando se ve que tiene hemoglobina y que tal vez si tú lo transfundes va a mejorar, pero no, hay que primero usar el santo grial. Más enfermedad, más drogas. Y me encanta utilizar ese ejemplo. Yo siempre pongo el dengue de ejemplo porque el dengue es una enfermedad bastante grave, sin embargo no lleva antibióticos. Por ejemplo, la enfermedad requiere un tratamiento inmediato, ya dijimos, depende del tipo de cuadro y mientras más grande la enfermedad, mayor debe ser o más amplio tiene que ser el tratamiento. Importancia de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. En el manejo, en tratar de utilizar, optimizar el uso que le damos a nuestros aliados. Es importante recordar que tenemos que ver la interacción del antimicrobiano con la bacteria, que es la farmacodinamia, y de la interacción que tiene el antimicrobiano en el paciente, ya que estos compuestos van a sufrir diferentes procesos que van a determinar el nivel sérico que puede tener el antibiótico, no solo a nivel sérico y también en el foco de la infección. Es decir, no necesariamente porque yo tenga un alto nivel del antibiótico en la sangre, significa que en el sitio donde tengo la infección voy a tener esa misma concentración. En relación a la farmacocinética, es la relación, como mencioné, del antimicrobiano a los procesos de absorción, distribución y eliminación. Las características farmacocinéticas están asociadas a las propiedades físico-químicas, es decir, si el antibiótico es lipofílico o hidrofílico, y básicamente los parámetros que se utilizan son la concentración máxima, concentración mínima o valla, y el área bajo, la curva, que es de la concentración, o sea, que se tiene luego del pico, del descenso, la concentración que se tiene bajo esa curva del antibiótico que se mantiene incluso matando bacterias en el caso de los bactericidas. Dentro de las características, como mencioné, los lipofílicos tienen un gran volumen de distribución, difunden a través de las membranas y son activos contra patógenos intracelulares. Los hidrofílicos tienen un volumen de distribución limitado, no penetran bien las membranas y no pueden trabajar con los patógenos intracelulares. La farmacodinamia describe la compleja interrelación del perfil farmacocinético del antimicrobiano y la susceptibilidad de la bacteria. También los efectos que tienen sobre las células del hospedero, la toxicidad, la interacción del antibiótico con el microbioma, que es otro tema, y sus parámetros, concentración mínima inhibitoria, el efecto post-antibiótico, y el SIN es la concentración máxima entre la concentración mínima y también en favor del tiempo. Si vemos, tenemos estas diferentes curvas donde tenemos aquí, me voy con estas diferentes curvas donde tenemos aquí la vida media del antibiótico, el pico máximo y este espacio de área bajo la curva y la relación en el tiempo. Otros antibióticos que son concentración dependiente. Cuando tenemos un antibiótico con concentración dependiente significa que no importa el intervalo en el que yo lo dosifique, usualmente son aquellos que se pueden colocar cada 12, incluso hasta cada 24 horas, voy a tener, si utilizo la dosis apropiada, siempre una concentración buena del antibiótico. Por otro lado están los tiempos dependientes, que son aquellos que tengo que ser muy estricta con la dosificación y la hora, dado que cuando falla la hora me baja la concentración del antibiótico y eso no solamente me inducirá a fallas de manejo, sino también aumenta el riesgo de la resistencia. Yo estoy de acuerdo con la doctora Javier que decía que se tienen que hacer mesas redondas, conversaciones multisectoriales, pero en realidad es que cuando nosotros invitamos a esas jornadas, invitamos a todos los especialistas, pero tampoco uno le puede poner ¿Ustedes se acuerdan la foto cuando sale el COVID de la enfermera con el harto COVID? Detente ahí. Bueno, uno no puede ponerle una lanza, o sea, emanesar a la gente, usted tiene que ir a tal actividad. Aunque en métodos autoritarios uno podría sí tal vez presionar. Pero el tema es de que muchas veces, aunque asistamos a actividades, a veces no hacemos un esfuerzo por cambiar nuestra práctica. Y esto del tiempo es importante porque usted indica un antibiótico cada 8 horas o cada 6 horas, pero la enfermera medica de acuerdo a su conveniencia, la de noche de acuerdo al tiempo que tiene para descansar, la de la tarde cuando llega
Y entonces, o por ejemplo, te dicen, no, ponle tal hora y la que llega primero tiene que acomodarse y luego medica. Entonces, usualmente los pacientes no se medican o sea, de manera correcta. Y si es a nivel ambulatorio, si es un medicamento que necesita medicarse cada 8 horas, generalmente también muchas veces la gente lo olvida. Es más fácil hacerlo cuando son de 12 horas. Yo trato, por ejemplo, de que si son de 12 horas, sugerirle a la madre que lo haga a horas donde ella pueda estar, 7, 7, 6, 6, y tratar de hacerle también un horario donde no haya madrugada, porque muchas veces usted muy orondo le dice cada 8 horas y resulta que las 8 horas son a las 3 de la mañana. Y no todo el mundo es Maritza que me despertaba de madrugada para darme una medicina, porque esa era la hora. Mi mamá yo creo que era una infectóloga instintiva, porque ella era muy estricta con eso. Si el pediatra no me indicaba un antibiótico, ni matada ni bajo amenaza me lo daba. Y si decían que era cada 8 horas, yo duraba 5 o 6 días trasnochada porque ella me despertaba para darme ese antibiótico a esa hora. Pero solamente hay una, Marisa, gracias a Dios. Entonces, basados en esto, como decía, están aquellos antibióticos que necesitan que su tiempo es mayor que su concentración, en ellos los beta-lactámicos. El meropenem es un beta-lactámico, para los que se recuerdan, que lo usan mucho. Están aquellos que su concentración se mantiene, no importa el tiempo, como los aminoglucósidos y las quinolonas, que se pueden colocar cada 12, 24 horas. Y aquellos también que tienen una actuación de área bajo la curva mayor que entre su concentración, como la vancomicina y los macrólidos. Entonces, aquellos que tienen un tiempo postantibiótico mínimo, vancomicina y beta-lactámicos, aquellos que tienen un EPA, o sea, un efecto postantibiótico prolongado, la citromicina, las fluoroquinolonas, y aquellos que tienen también un EPA prolongado, pero que se usan como bacteriostáticos, aunque ese tema de bacteriostático bactericida es otro, que requiere otro espacio, pero básicamente Clindal y Nesolid, lo que nos deja esto es que generalmente para infecciones muy severas utilizamos estos, ay Dios mío, perdón. Ok, aquí, los que son de dependiente mínimo y generalmente estos para infecciones menos graves. Sin embargo, hemos visto que muchos pacientes críticamente enfermos pueden recibir también estos. Esto, por ejemplo, aquí es una muestra donde se utilizaron y básicamente fue justamente en un hospital pediátrico. Concentración versus tiempo, o sea, estos medicamentos que son dependientes del tiempo, utilizando en pacientes críticos infusiones prolongadas, tanto de carbapenémicos como de penicilinas unidas a beta-lactámicos, utilizando infusiones de 2 a 3 horas e incluso infusión continua. Esto usualmente se hace en pacientes críticamente enfermos en unidad de cuidado intensivo, usualmente dirigido por el infectólogo. La importancia también de que el antibiótico penetre el biofilm, porque si no hacemos, por ejemplo, un tratamiento dirigido a esto, pues la infección se va a mantener. Y algo que es muy importante, que olvidé mencionarlo ahí, es el control de foco. De nada nos sirve tratar con antibióticos si no controlo el foco, si no tengo abscesos que se drenan, si no retiro catéteres que puedan ser el foco, eso es, si no tengo no retiro material. Es una de las luchas que tenemos siempre con los cirujanos, con los otros especialistas, que quítame ese catéter, que no se lo puedo quitar porque no le encuentro otra vía, que quítame el catéter urinario, pero que no puedo porque no sé qué, que no lo voy a abrir de nuevo. Eso es todo una lucha. Fíjense que aquí se revisó, o sea, cómo era. Ay, Dios mío, esto me está comiendo. Ok. Aquí vemos cómo la concentración de los antibióticos disminuyó en el tiempo en el biofilm que producen bacterias como el Mycobacterium abscessus precisamente o el Staphylococcus aureus. También es importante la penetración, por ejemplo, el tejido, el sistema nervioso central, que es uno de los sitios donde menos penetran los antibióticos. Es importante conocer cuáles son aquellos que tienen mejor difusión en el espacio. Si vemos aquí, las drogas que tienen muy buena difusión, rifampicina, oxinodonas, metonidazol. Las drogas que tienen una difusión moderada, beta-lactámicos, claro, eso es con la membrana íntegra. Cuando la membrana está inflamada, pues pueden penetrar mucho más. Y aquellos que tienen una muy baja, daptomicina, colistina y ciclina. Esto nos da una orientación sobre que si sospechamos que un paciente tiene una neuroinfección, los antibióticos que debemos utilizar son beta-lactámicos o vancomicina, aunque sea moderada, ya que cuando la barrera está alterada pueden penetrar más, y no utilizar empíricamente ninguno de estos a menos que tengamos ya confirmación con un
un antibiograma. Aquí es otra revisión de varios antibióticos utilizados en infecciones osteoarticulares, que es también un tejido de poca penetración, donde se observó que básicamente a dosis apropiadas había una buena penetración. Sí, ya casi estoy terminando, querida, no te preocupes. Entonces, la utilidad clínica de conocer estos datos es que básicamente considerar siempre niveles plasmáticos. De hecho, nosotros somos muy guapos porque usamos vancomicina al ojo por ciento. La recomendación es que cuando usted tiene un paciente de vancomicina, haga determinaciones del antibiótico cada 24 horas. Nosotros usualmente no en todos los sitios se hace. Las infecciones con baja penetración usualmente se tienen que... En infecciones con baja penetración antimicrobiana las consideraciones son muy importantes. La concentración sérica no siempre se correlaciona con la concentración en el sitio y en los pacientes críticos es muy importante utilizar dosis plenas a intervalos adecuados. ¿Cuál es el antibiótico indicado? El tratamiento depende de las pruebas, de la interpretación que se le da a las pruebas. Debe tener una mayor actividad, penetración y distribución. No necesariamente el amplio espectro dependiendo del síndrome infeccioso, definir vía de administración, dosis e intervalo y duración prevista. Importante descalar. Descalar es importante dentro de los beneficios que tiene descalar, no hay daño colateral en resistencia, disminuye la presión selectiva para bacilos gram negativos, disminuye el consumo de ciertos antibióticos, aumenta la susceptibilidad de estos gérmenes que son pan resistentes, es decir que tenemos que interpretar apropiadamente el laboratorio y utilizarlo. Si hago un cultivo, buscar el resultado y manejarlo en base a esto. Importante. Antibióticos anovadores versus genéricos. Es importante utilizar antibióticos de buena calidad. No todos los genéricos tienen la misma calidad. Es bueno tener eso siempre presente. No siempre bioequivalencia significa eficacia. Y podemos ver que en algunos genéricos pueden tener concentraciones séricas y área debajo de la curva mucho menor que los antibióticos originales. De hecho, yo he ido a Interconsulta donde lo único que he hecho es cambiar la marca. Y los mensajes para llevar básicamente son los 10 mandamientos para el uso apropiado de antibióticos. Usa antibióticos solo cuando sea necesario y educa al paciente. El paciente siempre quiere que le indiquen algo, no necesariamente lo necesita. Seleccione el antibiótico adecuado de acuerdo al síndrome. Considere los índices farmacocinéticos y dinámicos para optimizar el curso y la dosificación. Fomente el complemento del paciente. Y también eduque al colega que lo interconsulta. Eso es para mis colegas infectólogos. Porque nos interconsultan alarmados. Ven, ayúdame fulano, este muchacho no me mejora. Pero entonces como a las 48 horas el paciente ya no tiene fiebre y está comiendo, la mamá dice que se quiere ir. ¿Y cuándo lo despachamos? Entonces eso también es importante, asegurar el cumplimiento. Evitar fármacos de baja calidad. Utilizar combinaciones cuando sea necesario y específico. Seguir las guías basadas en evidencia, confiar en el laboratorio, prescribir antibióticos de forma inteligente, conociendo la tendencia de susceptibilidad y vigilancia. Eso es todo, gracias.